exactamente. Bueno, díganme quiénes son los que están, porque yo veo caras, pero no sé nombre. Ahí está Rubén Rivero. Rubén Rivero, bueno, Rubén Rivero. Rubén Rivero, yo estuve trabajando con el capricho del control, ¿verdad, Rubén? Bueno, y sí, había un montón de cosas que estaban en la computadora y estaban y marcadas en marcador amarillo, pero acá yo, digamos, a modo de ejemplo, digamos que imprimí una primera página para ver si en la impresión salía el amarillo. No sale el amarillo, pero te voy a dar ejemplos de esta primera página con la fantasía de que en algún momento se pueda arreglar esto, pero ya nos permite empezar a trabajar. Leo, dice, marcaba las 5 a.m. el despertador cuando comenzó a sonar. Con la elegancia y estilo que caracterizaba a Natalia, estiró su mano casi por inercia, acostumbrada a la distancia donde se ubicaba el aparato, y presionó el botón deteniendo aquel sonido indicativo del comienzo de su exigente rutina. Yo te aseguro que, aparte que te comiste un acento, y eso ya lo dije la otra vez, es muy importante, porque yo leo acá, vos ponés, dice, marcaba el primer detalle que yo encuentro que puede ser demoledor para el amable lector, es que lo obligues a leer estas cuatro líneas, todas, digamos, de un tirón, sin darle pausa. Uno cuando corre, llega un momento que se cansa, empieza a ir más lento. Bueno, con la escritura y con la lectura también debe suceder algo de eso. Tenemos que hacer que el lector entre en nuestro ritmo, pero no agobiándolo, sino que él vaya entrando placenteramente. Yo te digo estas cuatro líneas. Dice, marcaba las 5 a.m. el despertador cuando comenzó a sonar. Fíjate la construcción. Puedo decir que el despertador marcaba así cuando comenzó a sonar. La construcción correcta, o digamos más llevadera, sería, por ejemplo, el despertador comenzó a sonar a las 5 a.m. Porque, ¿qué me importa que me digas, marcaba a las 5 el despertador cuando... Y vos vas a lo concreto, el despertador comenzó a sonar a las 5 a.m. Ya el lector sabe que hubo un despertador que está sonando a las 5 de la mañana. Dice, con la elegancia y estilo que caracterizaban a Natalia, estiró su mano, casi por inercia acostumbrada a la distancia donde se ubicaba el aparato. Mirá todo lo que le obligas. La acción es que cuando sonó el despertador, Natalia, acostumbrada a pararlo o a tirarlo por la ventana si estaba muy indignada, bueno, Natalia, acostumbrada a la distancia donde se ubicaba el aparato, y presionó, y no es presionó, ahí te tragaste el acento, el botón, deteniendo aquel sonido indicativo del comienzo de su exigente rutina. Eso, en buen castellano, es lo que podríamos llamar retórica. Yo creo que les dije ya el encuentro del viernes pasado, no el pasado, que el viernes no hubo encuentro, sino el primer encuentro. Creo que les di aquella frase de Antonio Machado con su Juan Mairena, era un profesor, un heterónimo que se inventó Machado, y era un profesor, y en un momento está diciendo, está ante la clase, y le está diciendo a sus alumnos, anota, ¿no?, los eventos consuetudinarios que acontecen en la Rúa.
bueno, uno de los alumnos, que era el que seguramente después iba a ser escritor con el paso del tiempo, dijo, ahí dice lo que pasa en la calle. Los eventos consuetudinarios que acontecen en la Rúa es lisa y llanamente lo que pasa en la calle. Si lo decimos así, lo estamos diciendo con mucha retórica, estamos obligando a que nuestro querido lector se agote, porque vos, Rubén, lo que querés contar en estas 4 primeras líneas es que Natalia se despertó a las 5 de la mañana, el despertador de Natalia la despertó a las 5 de la mañana, y ella, acostumbrada a la distancia de su lugar al aparato, bueno, y ella presionó el botón, detuvo aquel sonido indicativo, detuvo aquel sonido indicativo del comienzo de su exigente rutina. Mirá todo lo que vas diciendo. Si vos dijeras, y presionó el botón digamos, y detuvo el sonido que le indicaba el comienzo de su exigente rutina o de su rutina. Otra de las cosas con las que me encontré en muchos textos de ustedes es la alegría, para llamarlo de una manera, de utilizar el gerundio. Hay como van con gerundios de acá para allá. Acá vos lo estás poniendo deteniendo, botón deteniendo. Yo creo que es importante que empiecen a acá está, mira, empiecen a olvidarse del gerundio, usarlo lo menos posible. Ustedes saben, porque yo hablo así, ¿qué entienden por gerundio? ¿Alguno me puede decir de ustedes? ¿No me escucha nadie? Hola, hola. Sí, profesor, sí lo escuchamos. Bueno, yo pregunté ¿qué entienden? No sé cuántos son los que están, porque yo veo tu cara y una cara de John Delis, una cosa así. Pero no veo a nadie más. Y pregunto, ¿saben cómo entienden? Bueno, ahí está, marcaron, deteniendo, ¿no? Dejando, dice más abajo. Bueno, el gerundio se usa célebre ando, ¿no? Llorando, estando, durmiendo, leyendo, creyendo, ando, te vuelve loco. Se usa con tanta liviandad que vos te encontrás con frases, no digo acá, pero frases que dicen, por ejemplo, de este calibre. Entró corriendo, sentándose en el sillón de la izquierda. Y entonces, una de las cosas que a ustedes les va a servir para no meter la pata con los gerundios es ver las acciones. Es decir, entró corriendo, sentándose, nadie puede entrar, salvo que sea un número circense, nadie puede entrar corriendo, sentándose al mismo momento. Entró corriendo y se sentó, no sentándose, porque ahí sí estás metiendo la pata. Entró corriendo y se sentó. Esto hace que, por ejemplo, acá, cuando presionó el botón, te estoy dando el ejemplo, presionó el botón deteniendo, no, presionó el botón y detuvo, no, presionó el botón deteniendo, por mientras presionó el botón no detuvo nada, presionó el botón para detener, no presionó el botón deteniendo. ¿Me explico?
Sí. Bien. Entonces, vos fijate, Rubén, como en 4 líneas vemos que hay un abuso de la retórica y la necesidad de imitar a nuestro heterónimo de Machado, de aquel que escribió los eventos constitucionarios. La mejor manera de saber, de entrar en la literatura es obviamente leyendo. Y para eso hay autores que nos pueden ubicar perfectamente en lengua castellana, qué sé yo, tenemos montones, pero yo pienso en un Rulfo, Juan Rulfo, por ejemplo, que tiene la capacidad de síntesis, una novela como Pedro Páramo es una novela muy compleja, aquellos que la han leído, supongo que todos deberían leerla, donde en la mitad de la novela nos enteramos que todos los personajes están muertos, pero bueno, ya aceptamos, lo así, y así seguimos, y el Rulfo jamás cae digamos, en retórica de este tipo. Sigo. Vamos al segundo párrafo. Lo primero en hacer era retirarse aquel antifaz que se colocaba religiosamente todas las noches para dormir y el cual era su perfecto aliado para impedir que cualquier cosa parecida a la luz interrumpiera su descanso, dejando su gerundio. Aún en la cama a su marido, un banquero con el que llevaba 15 años de casada, se dirigió a la ducha para darse un baño con agua fría, por aquello que para ayudar a tener una piel tonificada, nada mejor que bañarse con agua templada, y más ella, que estaba próxima a ser integrante del Club de las Mujeres de las 4 décadas, y la flacidez comenzaba a asomarse con algo de timidez. Bueno, otra de las cosas, este párrafo no va a servir para hablar de otra de las cosas que son esencial cuidar muchísimo. Es la rima. Horacio Quiroga, en su célebre decálogo del perfecto cuentista, uno de las máximas, decía que, bueno, ante la necesidad de poner un viento frío llega del río, no tengo otra manera de ponerlo que así, dame otra forma de decirlo, y no existe, no hay otra forma de decir un viento frío llega del río. Entonces, ahí hay una rima, pero bueno, es una rima que viene como consecuencia que no tengo manera de modificar no tengo forma de convertir río o frío, que son las dos palabras que están rimando, para que quede bien la frase, ¿no? Pero sí acá tenemos maneras, Rubén, vos ponés el Club de las Mujeres de las 4 décadas y la flacidez comenzaba a asomar con algo de timidez. ¡Ping! Que golpea, flacidez y timidez te está golpeando de mala manera. Hay otras, te estoy tomando estas del final. Bueno, ya hay forma de cambiar timidez, hay forma de poner otras palabras. En nuestro idioma, no sé si es rico por tener tantas palabras que las tiene, pero sí tiene un montón. Tenemos numerosísimos sinónimos que Borges solía decir que era la misma palabra que sonaba de otra manera cuando cambiaba. Tenemos numerosísimos sinónimos que nos sacan
nos dejan, podemos cambiar flacidez por eso lo tiene que buscar cada, pero el autor, el escritor, tiene que fijarse que esas rimas terminan molestando, perturbando al lector. ¿Por qué digo esto? Porque tienen que tener muy presente que nosotros trabajamos con palabras. Tenemos un alfabeto de 27 letras, consonantes y vocales, 5 vocales y restos consonantes, que cuando nosotros las armamos, vamos armando un texto y lo vamos proyectando, lo vamos colocando sobre, en este caso, la pantalla o el papel, y se lo entregamos al lector. El lector tiene que sentirse feliz de leer ese texto, ese texto lo tiene que atrapar, lo tiene que seducir, traerlo, obligarlo a que siga leyendo. Yo les voy a dar un ejemplo. No sé cómo serán los textos jurídicos en Venezuela, pero sí sé cómo son los textos jurídicos en la Argentina. Y les puedo asegurar que son de un aburrimiento infernal. Son retóricos hasta el cansancio. Yo creo que eso es una especie de código entre los abogados y jueces, qué sé yo, que usan palabras así que ya no se utilizan y las ponen en esos textos para separarlos del común denominador del resto de la gente. Hay muy pocos textos jurídicos, muy pocos, que no sean, digamos, toneladas de palabras, como decimos acá, puestas al pedo, porque se puede reducir todo eso. Acá dice, son muy aburridos, exactamente. Entonces, lo primero que tenemos que hacer nosotros es despegarnos de eso. Un grande de la literatura del siglo XIX, que fue Stendhal, Rojo y Negro es una novela de obligada lectura. Stendhal tenía una costumbre. Antes de comenzar a escribir, leía varias páginas del Código de Comercio, o cualquier otro código, el Código Civil, digo, para tener presente de no utilizar ese ritmo en su escritura, no utilizar esas palabras en su escritura. Bien, no les pido que busquen un código de comercio y se pongan adelante y empezar a escribir. Lo que les digo es que tengan en cuenta que si entran en un ritmo de escritura que, y esto es un detalle que es muy importante tener en cuenta, un modo de saber cómo es ese ritmo de escritura es leer en voz alta, leerse para ustedes mismos. Y cuando yo, por ejemplo, tomo este párrafo de Rubén, digo, lo primero en hacer era retirarse aquel antifaz que se colocaba rigurosamente todas las noches para dormir y el cual era su perfecto aliado para impedir que cualquier cosa parecida a luz interrumpiera su descanso, dejando aún en la cama a su marido, un banquero con el que lleva 15 años de casada. Bueno, lo que nos está diciendo Rubén, que se fue a pegar una ducha a esta mujer, nada más que eso. A mí, ¿qué me importa en la primera página de una novela que ni siquiera es un cuento? ¿Qué me importa en la primera página de una novela enterarme que la mujer, el marido de Natalia, era un banquero con el que lleva 15 años de casa? No me tires todas las cartas sobre la mesa. Ya vamos a ir leyendo, nos vamos enterando que está casada con este tipo, y está casada hace 15 años, está casada, no todo junto.
porque me dirás todo junto, me pones todas las cartas, ya no tengo, ya sé que está casado, entonces se me van las ganas, le empieza a quitar misterio a la escritura. ¿Viste? Cuando vas contando, pero no lo decís todo. Yo les expliqué o hablé algo de eso en el primer encuentro, cuando hablaba de la teoría del iceberg, ¿no? Bueno, sí, nosotros estamos, cuando estamos entrando en una escritura, empezamos a leer y hay un montón de cosas que se van diciendo, pero no se dicen del todo, se van sugiriendo y a partir de ahí descubrimos, porque eso es la literatura también, descubrimos que siempre se cuentan, sobre todo en el cuento, pero también pasa en la novela, en todo lo que... Siempre se cuentan dos historias, la que se está contando y la que está por debajo de esa historia que se está contando. Eso lo hace mágicamente Hemingway, autor que recomiendo lean con toda... Cópienlo, no digo que le copian, porque además escribe en inglés, o escribía en inglés, pero copien esa manera de decir las cosas, sugerirlas nomás, y el resto lo pone el lector, porque el lector, al leer, si nosotros le damos todo dicho, si nosotros le contamos toda la historia, bueno, es lo que hacen los jueces, te cuentan como tienen que dar sentencia, te cuentan toda la historia, y te cuentan una historia cargada de retórica y con palabras de más, y páquete, llega un momento que dan la sentencia y el pobre sentenciado, tan abrumado por todo lo que han hablado de él durante 300 páginas, acepta que le den 15 años de cárcel. Es una metáfora, no quiero decir que lo acepte. Entonces, lo que tenemos que lograr es que, digamos, en el mejor sentido de la palabra, entretener, llevar al lector, seducirlo. Y para seducirlo no hay que contarlo todo. Si querés seducir a una muchacha o una muchacha te quiere seducir a vos, no te va a contar toda su vida. Te va a empezar a contar cosas para que vos te intereses y preguntes más, y ella te va a decir, bueno, pero eso es del principio de la literatura. Llega a las 1001 noches, ¿qué hace Sherezade? Sherezade, cada vez que el rey matador de esposa le dice, ¿y cómo sigue? Dice, mañana lo continuamos, mi querido monarca, y qué sé yo, y lo deja con el interés. Si le cuenta todo, lo hubiese matado, como hacía con las esposas anteriores, aunque no tenían la capacidad de contarle cuentos a las esposas anteriores. Entonces, yo lo que digo es que cuando tenemos un texto que analicemos este segundo párrafo. Lo primero en hacer era retirarse aquel antifaz que se colocaba rigurosamente todas las noches para dormir. ¿Qué me dice rigurosamente? Nada. Es poner una palabra, una advertencia. Si me hubieses dicho que no siempre se colocaba, o a veces se colocaba, si se colocaba rigurosamente es que se lo ponía siempre. Entonces, lo primero que hice es retirarse aquel antifaz que se colocaba todas las noches para dormir. Bueno, y salvo que era un antifaz para ir a cometer un robo en el banco más cercano o ir a una fiesta de disfraces, si está en la cama, se lo colocaba para dormir. Entonces, noches para dormir, y el cual era su perfecto aliado para impedir que cualquier cosa apareciera a la luz e interrumpiera su descanso. Lo que está diciendo Rubén, nuevamente la retórica, es que perfecto aliado que le permitía dormir en paz,
le permitía que le impedía que la luz molesta, la luz entrara, y te das cuenta, pero no, dejando aún la cama, ni en cualquier cosa, dejando aún en la cama a su marido. Un banquero, ya hablamos de un banquero que ya no me interesa todavía. En todo caso, decir, su marido no dejando en la cama, es decir, evitemos ese. Entonces, poné un poco de acción. Esta muchacha Natalia, muchacha ya tiene sus 40, por lo que esta muchacha o esta señora ya empezando, esta muchacha, vamos a decirle muchacha, esta muchacha, hacela que se mueva un poco. Lo único que hasta ahora, lo único que ha hecho esta pobre Natalia es estirar la mano para pagar el despertador. Y no, lo primero y no era, no, se sacó el antifaz, miró, entonces ahí me pones movimiento, miró a su marido que seguía durmiendo plácidamente, si querés que o si no que roncaba como no sé cómo roncan un lirón, no sé, con un animal roncador. Es decir, ¿por qué? Porque dándonos esa información, sin decirnos directamente cuál era su relación con el marido, si vos dijeras, Rubén, que Natalia lo ve al marido y ve que está durmiendo plácidamente, es una manera de mirar a su santo esposo. Pero si dice, está roncando con la boca entreabierta, eso es una manera un poco más desagradable. Entonces, mirá, Natalia tiene una relación todavía amorosa y tierna con su esposa, o la esposa lo tiene bastante podrida. Entonces, todo eso se va dando con reacciones de Natalia al ver al marido. No, bueno, el autor no dice nada, informa, dice tal cosa. Para ya tener una piel tonificada, nada mejor que bañarse con agua templada. Y más ella que estaba próxima a... Entonces, si vos pusieras, Rubén, nada mejor que bañarse con agua templada, sobre todo ella, que estaba a punto de integrar el Club de las Mujeres de las 4 décadas, y la flacidez, la carne comenzaba a asomarse con algo de timidez, y la qué sé yo, y ahí buscar con algo de en vez de poner algo de timidez, algo de, no sé, buscar, no tengo ganas de buscar ahora sinónimo. Después de elegir su cartera Louis Vuitton, que le combinaba con los zapatos que se había comprado en su última vez de Europa, bueno, acá ya en el tercer párrafo empezamos a enterarnos, y eso es lo que yo te decía, Rubén, vas tirando información. Entonces, si vos decís, después de elegir su cartera Louis Vuitton, yo no suelo comprarme cartera porque todavía no uso cartera femenina, pero creo que Louis Vuitton es una marca de categoría cara, digamos. Entonces, si ella elegir su cartera, si vos me decís, después de elegir, bueno, si es una señora que elige cartera, es que tiene más de una cartera. Si tiene más de una cartera, es una señora con un buen pasar económico, porque si no, tendría una sola cartera o dos, y entonces Rubén hubiese puesto, después de dudar un instante, si la cartera marrón o la negra, el lector sabe que esta pobre mujer tiene dos carteras solamente. Su nivel económico está un poco más bajo. Esta no, y es que combinado con los zapatos que se iba a comprar en el último viaje a Europa, bueno, entonces, ya si la señora esta que compró los zapatos en Europa, en el último viaje a Europa, ahí ya tenemos, ¿ves cómo cambia la manera de dar la información? Ahí tenemos de que no es un solo viaje, ella acostumbraba a hacer viajes a Europa y este era el último. Se colocó, bueno, acentos, mi querido. Dice, se colocó. No, acá
dice, por eso digo lean en voz alta. Si ustedes leen su propio texto, claro, uno, digamos, las palabras, cuando las pronuncias acentuadas. Es decir, si yo digo, me coloqué, qué sé yo, la peluca, yo que soy pelado, la peluca negra, lo estoy diciendo, no voy a decir me coloque porque uno no habla con faltas de ortografía. Se puede tragar una R, una S, qué sé yo, pero por problemas de dicción, pero no habla con falta de ortografía. Uno cuando dice abrió sus vasos, bueno, no dice abrió con H, lo pone con A y uno lo recibe con A. ¿Te das cuenta? Hasta aquí llegué, no dice, uno cuando lo dice lo está incorporando la H en la acta. ¿Te das cuenta? Entonces, si uno lee en voz alta, por ejemplo vos Rubén lees, después de elegir su cartera Louis Vuitton, que le combinaba con los zapatos que se había comprado, bueno, fíjate, tratemos de sacar el C, con los zapatos que había comprado, si había comprado, ella se lo había comprado, entonces el C está de más, que había comprado en su último viaje a Europa, se colocó, vos lees en voz alta y decís, no, acá está faltando un acento. Si yo estoy diciendo coloco, no puede ser. Acá el vestido no tan escotado, pero sí, y ahí está faltando un acento, pero sí, lo suficiente que le permitía exhibir un buen 38D. No sé qué es 38D, no sé. No sé qué es 38D, Rubén. El tamaño del sostén. Ah, bueno, yo como no, esa mala costumbre que tengo de no usar sostenes, no tengo la menor idea de cómo, claro. Bueno, esto también hay que verlo porque se refiere más a mujeres y sobre todo mujeres que usan sostenes. Como acá decimos corpiño, acá no decimos sostén sino corpiño, no es mi historia, es eso que las mujeres se ponen para sostenerse sus pechos. Bueno, pero sabemos que era ya que hablamos de pecho, que esta tal Natalia, con sus 40 años, era una mujer de pechos pronunciados, ¿no? No sé, 38D, por ahí es una medida de sostén grande, no sé. Totalmente natural, eso sí. Una vez ya vestida, maquillada y perfumada, miró su reloj, bueno, esa costumbre, el cual marcaba, no. Miró su reloj, que marcaba las 6:30, porque el cual marcaba las 6, que marcaba las 6:30 AM, coma y una coma, hora en la que apenas su marido comenzaba, ¿cómo apenas su marido? No, hora en que su marido comenzaba a despertarse, no, apenas en la que apenas su marido, y él apenas está sobrando. Lo que una vez más le hizo pensar, ¿cómo era que a él le gustaba tardarse tanto? Esto es un giro, supongo, venezolano, tardarse tanto. Y como tal lo tomo. Pero en vez de decir, comenzar a despertar lo que una vez más le hizo pensar, si vos nos pones en movimiento, pondrías, su marido comenzaba a despertar, ¿no? En la que apenas no, ahora en la que su marido comenzaba a despertarse, coma. Una vez más, Natalia se preguntó, ¿cómo era que le gustaba, cómo era que a él le gustaba tardarse tanto? En vez de decir, lo que una vez le hizo pensar, no, ponémela no le pongas el pensamiento, ponémela en que se preguntaba, este dormilón. Bueno, se dirigió al comedor, donde le esperaba un suculento desayuno y sus hijos esperando que ella autorizara que pudieran comenzar a comer. Acá tenemos un dato, que es el único que me interesa, el otro está descrito para qué. Acá tenemos un dato, tenemos que Natalia es una mujer bastante autoritaria y tiene hijos bastante sometidos.
los chicos están todos sentaditos ahí. Si tiene 40 años, bueno, pudo haber tenido un hijo a los 20, por ahí tiene hijos de 20 años, ¿verdad? Es un pelotudo, no sé cómo lo dicen allá, pero digo, bastante grandote para estar esperando que su madre le autorice. No es la reina, ¿viste? Cuando vas a comer con la reina, me ha tocado un par de veces comer con la reina de Inglaterra, lo que tenés que... No, mentira, no comí nunca. Pero lo que sí sé es que si la reina, hasta que la reina no comience a comer, nadie en la mesa tiene que siquiera tomar el cuchillo y el tenedor. Y cuando la reina deja de comer, así el plato sea apetitoso y estés en tu mejor posición, tenés que dejar de comer. Esa es una de las cosas por las cuales odio a la monarquía, entre otras. Entonces, acá tenemos un dato. Tenemos una madre autoritaria. ¡Ojo! Yo voy tirando información. No yo, vos, Rubén, estás tirando información. Ahora, no te contradiga después, ¿eh? Si vos me estás poniendo en la primera página todos estos datos y 10 páginas después me encuentro que Natalia es una sumisa, que hasta el verdulero de la esquina la tiene a mal traer no la humilla, pero bueno, entonces no es tan autoritaria. Es decir, si me vas a presentar una mujer autoritaria, puede tener su deslice, pero siempre tendrá que tener su carácter autoritario. Entonces dice, bueno, ahora que apenas, ¿cómo era? Se dirigió al comedor donde le esperaba un suculento desayuno y sus hijos esperando. Mira, si vos pones, le esperaba un suculento desayuno y sus hijos esperando, vos esperando, la campanita que tenés cuando lees en voz alta, tenés, peligro, está yendo por mal camino si esperaba y esperando. Entonces, donde le esperaba un suculento desayuno, y también sus hijos, y además de sus hijos, que aguardaban, no, mira, acá esperaba, y pone, se dirigió donde se iba a encontrar con un suculento desayuno y con sus hijos, que esperaban que ella los autorizara para comenzar a comer. Donde que pudieran comer. No, ¿te das cuenta cómo vas manejando la acción en ese momento? Si vos pones, estoy esperando que ella autorizara que pudiera, no, para comenzar a comer. Y entonces estás moviendo, estás creando acción. El lector va con Natalia, al lado de Natalia, un paso más atrás, si querés, la sigue y ve que están los hijos ahí. Todavía no sabemos cuántos hijos hay. Hijos, hay más de uno por lo menos. Hay un plural, más de uno. Y que dice que puedan comenzar a comer para aprovechar al máximo el tiempo. Siempre conversaba con ellos de cómo había sido su día anterior. No. De ninguna manera. Le estás informando al lector lo que ella, Natalia, hacía con sus hijos. Le está diciendo que hablaba con sus hijos para aprovechar al máximo el tiempo, siempre conversaba con ellos de cómo había sido su día anterior. Esto ponémelo más natural. No sé qué edad tienen los chicos, pero si vos le empezás a mover así y entonces comenzás a comer, su primera pregunta, digamos, pronunció, dijo la pregunta, la inevitable pregunta de todas las mañanas. ¿Cómo les fue el día de ayer? Ponerle que un hijo se llama Joaquín. Joaquín, el mayor de los chicos, Joaquín, que acababa de cumplir los 12 años, le dijo, mamá, siempre nos preguntan lo mismo,
¿Por qué siempre? Entonces ahí creas un clima, ¿te das cuenta? Donde ella puede decir, bueno, quiero aprovechar el tiempo, saben que después me tengo que ir. Es decir, lo pones en movimiento, pones en acción. Después de la agradable conversa, lo despide con un cálido beso y abrazo. Bueno, tiempo verbal. Estás contando en pasado. Se dirigió al comedor de situaciones que ya sucedieron. Se dirigió al comedor donde lo esperaba, un suculento, siempre después de la agradable conversa, lo despide. No, los despidió. Si estamos en el pasado. Lo despide presente, tendría que decir, se dirige al comedor donde le espera un suculento del suelo y sus hijos autoriza que bla bla, después de la agradable conversa, lo despide con un cálido beso y abrazo. Un cálido beso y abrazo. Uno lee cálido beso y abrazo y dice, este adjetivo que puso ahí lo puso porque, y cariño de madre, amor sin medida, ¿no? Y claro, nos despidió con el beso y el abrazo de todas las mañanas. Y entonces ahí estás dando una rutina. Ahora sí, si vos pones cálido beso y abrazo tratándose de una madre, qué menos que que mamá me dé un cálido beso, qué menos. En cambio, entonces no es necesario poner cálido, pero si por el contrario, acá queremos pintar una madre desentendida de sus hijos, le doy un beso frío, y un abrazo aún más frío que el beso. Entonces ahí ya, esta señora no tiene una buena relación con sus queridos hijos. Después de llegar a su oficina, en todo caso llegar, en su camioneta última vez lo vio que su escritorio tenía un asunto pendiente. Mira todo lo que hizo esta mujer en una línea y media. Después de llegar a su oficina, en su camioneta última vez lo vio que en su escritorio tenía un asunto pendiente. Rubén, contanos de otra manera. No sé si tenía la camioneta en el garage, no sé bien cómo, si tiene garage, no sé. Pero vamos a suponer que tiene garage. Vamos a suponer, y esto ya nos va dando un poco de la medida de esta familia, viaje a Europa, Butón, qué sé yo. Ella, vamos a suponer que en la casa tiene un garage, baja al garage, mira, está el coche de su querido esposo, el dormilón, y entonces estás otro coche, y entonces medio elige el coche, y se lleva el coche de ella, o la camioneta, último modelo, y no sé, último modelo de ese momento, pero si pusiste Louis Vuitton, que es nada más ni nada menos que una cartera, no tiene tanta importancia, bueno, pone, no sé qué camionetas hay en Venezuela, en Caracas, pero pone su camioneta Harlem Sport, qué sé yo, Play modelo, buscate una camioneta de esa que cuesta mucho comprarla y le pones la marca, en vez de último modelo. Salió, sucede en Caracas esto, no sé, hay mucho tránsito a la hora que se va. Bueno, esquivó algunos coches, tuvo que detenerse 2 veces en el semáforo, así de pensar cualquier cosa, bla, bla, se rascó la cabeza, algo, hasta que yo a su escritorio, ven que en su escritorio tiene un asunto pendiente. Bueno, acá el lector sí pide, y esta querida Natalia en su escritorio, que era escribana, abogada, contadora, narcotraficante. ¿Qué era esta mujer en su escritorio? Era médica, porque los médicos también tienen un escritorio, lo atienden el escritorio. Algo, poneme algo en su escritorio, dame, además,
es muy mal educada, o la oficina está para ella solamente, porque cuando llega a la oficina, se supone que saluda, hola, y se va a su escritorio. ¿Qué quiero decir con esto? No es un secreto, es un modo de narrar que nos ayuda mucho. Y es el cine. Y ustedes también se volvió loco. No, no me volví loco. Si ustedes leen a Balzac, verán que Balzac era muy cinematográfico. Y ustedes dirán, este se volvió más loco. Si bien Lumière era francés, el cine lo inventó muchos años después de la muerte de Balzac. Claro, Balzac no sabía, todavía no existía la palabra cinematográfico, pero sí el modo de ver una realidad. Cuando uno lee a Balzac, estoy poniendo a Balzac porque es uno de los escritores más emblemáticos para este tipo de ejemplo, digamos. Estoy poniendo a Balzac por eso, porque cuando uno lee a Balzac, empieza a contarnos los entretenores del país, del país del París oscuro, ¿no? El París de la corte de los milagros. ¿Saben ustedes por qué le decían la corte de los milagros? ¿No? ¿No lo saben? Mira que decían, Balzac contaba el París de la corte de los milagros. ¿Por qué? Porque en esos lugares, en ese submundo parisino, de la baja, los que ahí vivían salían al París central, a las calles más movidas de París, o como rengos, o como ciegos, o como mancos, para pedir limosna. No eran ni ciegos, ni rengos, ni mancos. Entonces, cuando volvían después de su duro trabajo de manco, ciego o rengo, entraban a su barrio nuevamente, y ahí volvían a tener vista, brazos y piernas. Entonces, claro, se producía un milagro, era la corte de los milagros. Volvían, lo que era ficción, la realidad volvía a ser realidad, la ficción quedaba para el día siguiente. Bueno, Balzac nos está contando cómo eran los habitantes de ese país del 1800 y moneda. Y nos hace caminar por sus calles con ellos, nos dicen cómo van vestidos, nosotros los estamos viendo. Entonces, un buen modo para narrar es, ahora que el cine se inventó y han pasado tantas cosas desde entonces, es empezar a ver de qué manera se mueven nuestros personajes. Cuando digo esto, digo, ya, vamos a ver, acá tenemos en la primera página de tu novela, tenemos a mirá todos los datos que tenemos, a una muchacha, una señora ya de 40 años, que tiene hijos, no sé cuánto, porque vos no nos diste la posibilidad de conocerlo, pueden ser 15 o 2, o 30, por ahí es una madre paridora. Pero bueno, tiene hijos, pero está casada con un señor que duerme más, me parece que dijiste que era un banquero. Tienen un buen pasar. Y se va, y ella tiene un trabajo, no sabemos de qué trabaja todavía, por el cual va temprano con su camioneta último modelo a ese trabajo. Bueno, esto que lo has dado en una página, tal vez requiera 3, 4 o 10 páginas, porque vas contando. Esto que me diste acá, que nos diste acá, es una especie de información. En cambio, si vos nos despertás a
nos despertamos con Natalia a las 5 de la mañana y vemos cómo Natalia hace esto y aquello, y después va acá al lado y viene y después se pone. La empezamos como cuando estás viendo una película, viste que vas viendo cómo se mueve, lo vas siguiendo. Bueno, tenemos que tener ese ojo cinematográfico, que ahora que sabemos lo que el cine lo tenemos, pero cuando el cine no existía, los grandes escritores, puse el ejemplo de Balzac, ya lo tenían, ya veían cinematográficamente qué era lo que estaba pasando a su alrededor. Entonces, esto, después de contratar a un asistente, bueno, dice, última vez, tenía un asunto pendiente. Bien. Si vos lees Rubén pendiente y 3 palabras después con a un asistente, la oreja te hace pendiente y asistente, te están rimando en ente y te están destrozando la oración. Entonces, tiene un asunto pendiente, contratar a un asistente, contratar a alguien que tenía un asunto aún sin resolver, que todavía no había resuelto, contratar a un asistente, ya que los 4 que había tenido en menos de un año no habían aguantado su ritmo de trabajo y exigencia. Esto es información también. Tal vez, nuestra amiga Natalia, lo que debería pensar acá, bueno, le que había quedado pendiente esto, este tema, bueno, tal vez lo que tenía que hacer es contratar, ya que los 4 que había tenido en menos de un año no habían aguantado, eso es información, pero si vos pusieras contratar a un asistente, contratar a alguien, tal vez pensó, o una vez más pensó, o por primera vez, eso te lo inventás vos, pensó que tal vez no tendría que ser tan exigente, no podía olvidar los 4 exigentes, 2 puntos, como dice Adorno, ya vamos a hablar de los signos de puntuación en su momento, pero Adorno, T.W. Adorno, decía que los signos de puntuación son como una ventana que se abre, ¿no? Entonces, para mostrarte algo. Entonces, cuando decís eso, con esos signos de puntuación, abrís la ventana y le mostrás al lector lo que está del otro lado de la ventana. Y lo que está del otro lado de la ventana, en este caso, ella dice, tal vez no podría ser también tendría que pensar en ser menos exigente. Verá que dice, la batería se está agotando, se agotan hasta las baterías en este mundo. Espera un minuto, pero enchufo esto para que la batería no se agote. Ahora estoy ahí, creo, me parece que ahora sí. Entonces, lo que decía antes es que de pronto lo que tienes que dar es ella se empieza a preguntar, tal vez no debería ser tan exigente. En el último año, en 4 de sus mejores asistentes se vieron obligados a renunciar, bla, 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 bla. Bueno, revisó su correo electrónico y leyó un mensaje que le había dejado a Antonieta, su inseparable compañera de SPAP.
donde donde le recomendaba a Carlos, un joven 10 años menor que ella. Bueno, acá dice Marco no, marcó. Por eso te digo, cuando yo le digo Marco, me está faltando el acento. El número, y ahí me quedé ya sin página, porque es todo lo que imprimí, porque pensé que esta puta máquina iba a funcionar, y ahora cuando yo me aguanto, porque soy un varoncito recio, pero en cuanto corte me voy a echar a llorar como un marrano, porque si es que lloran los marranos, porque no quiero pensar lo que cuesta una pantalla. Esta pantalla es muy vieja, pero funcionaba. Y ahora parece que se declaró en huelga. Me parece bien, yo creo que las pantallas tienen derecho a la huelga, pero no joder tanto. Entonces, esta página que hemos hablado, y bueno, lo siento Rubén, vos pusiste la cabeza y ¡clac! Te dimos con todo. Pero es positivo, es positivo, es positivo. Yo siempre cuento, era muy chico, yo tenía entonces 21 años, y había escrito un cuento que se llamaba Arriba en el Altillo. Y estaba convencido que era el mejor cuento que se había escrito en los últimos 150 años, por día más, día menos. Estaba convencido que era un cuento buenísimo. Y entonces ahí comienzo a ir acá en Buenos Aires, sacamos una revista, porque después ya me integré a la revista, pero en ese momento era un jovencito de 21 años que iba por primera vez a una reunión en el Café Tortoni, que es en la Avenida de Mayo, acá en Buenos Aires, un café muy tradicional que data de 1874, una cosa así. Y ahí íbamos todos, íbamos a un apartado tipo salón familia, y ahí éramos todos los jóvenes escritores, que bueno, que era, ahí iban, qué sé yo, escritores que entonces eran mayor en edad y en calidad que nosotros, pero que después fueron, qué sé yo, figuras encumbradas. Pero yo me acuerdo la presencia del Sábato, la presencia de Roabasto, iban a la reunión y leíamos y comentábamos. Eran talleres, si se quiere, eran talleres antes que se pensara en esto que ahora llamamos taller. ¿Qué consistía? Que alguien leía un cuento y el resto que estaba ahí se ocupaba de hablar de ese cuento. Por lo general te hacía mierda directamente, ¿no? Y yo me acuerdo que fui con mi orgullo, convencido de que había escrito uno de los mejores cuentos en la historia narrativa, por lo menos desde el lado de Latinoamérica, y me senté y leí el cuento. Y cuando terminé de leerlo, frente a mí estaba Abelardo Castillo, que murió hace unos años, era mayor que yo, 5 años mayor que yo, no tanto, pero ya tenía un libro publicado, y era un tipo muy cuentista excepcional, un pensador muy, muy acabado. Y cuando terminé el cuento, yo me quedé esperando los aplausos, nadie aplaudió, no se aplaudía, era una metáfora. Y Abelardo, con voz gruesa, me dice, mirá, ese cuento es una mierda directamente. Vale decir, si yo no era lo que soy ahora, estaba camino al suicidio. Después le dije, ya cuando nos hicimos amigos, no puedes tratar así a todo el mundo, porque yo soy una especie de corcho, pero por ahí viene un joven poeta convencido, le decís eso. Pero, ¿qué pasó? Me dijo, este cuento es una mierda, pero acá hay un cuentista, acá hay un escritor,
Y entonces agarró el cuento y empezó a marcar cosas que daban la medida de alguien que estaba viendo, estaba entrando a narrar, dando la tesitura de los personajes, dando información así muy parcializada. Por ejemplo, en un momento del cuento, el personaje, que es un chico que es de provincia, viene de San Luis, Puntano, es una provincia a 1000 kilómetros de la capital, de Capital Federal, sucede en la Capital Federal, es un chico que viene de provincia, de San Luis. Y entonces el chico está en una seccional de policía, lo acaban de detener porque cometió un robo, y entonces el chico mira la pared, ve el sol que pega, el rayo del sol pegando contra el retrato San Martín, en la comisaría siempre el retrato San Martín, y piensa el chico, maldito sea, no es mediodía, o es que no va a poder jugar esa tarde en el potrero el partido que tenía que jugar, el fútbol, qué sé yo. Y entonces Abelardo me dice, mira, si el chico este fuera porteño, hubiese mirado el reloj, pero como viene del provincia, del campo, y se maneja por la luz del sol, cuando vio la luz, el sol reflejado ahí, y eso sin decir nada me estás indicando que no es un porteño. Yo todavía no dije dónde era, pero que no es un porteño. Les aseguro que en mi vida pensé escribir eso para decir que no era un porteño. Me gustó cómo quedaba, nada más, pero dio la casualidad que así servía para otra cosa. ¿Me explico? Es decir, a veces las cosas no salen de casualidad y funcionan. A veces las cosas no salen mal y hay que quitarlas rabiosamente. Tienen que grabarse algo. Una frase así cortita que dice: corregir, escribir es corregir. Nada más que eso. Escriban, vuelquen todo lo que vos has hecho acá, Rubén, lo tirás todo sobre el papel. Pero después agarrás el hacha y empezás a cortar la tijera, hasta que consigas algo que se aproxime a lo que querés hacer. Porque después vas a volver a verlo y lo vas a volver a cortar. Eso es lo que tiene de mágico la literatura, como la música, como la pintura. Yo me acuerdo cuando tuve la dicha, la emoción de ver el Guernica de Picasso. En ese momento, ustedes saben que Picasso, mientras duró la dictadura de Franco, dijo que el Guernica se guardará en el Museo de Arte Moderno de Estados Unidos. Pero la orden era, en cuanto volvía la democracia y la libertad en España, el Guernica inmediatamente volvía a su lugar de origen, que es España. Y así se hizo el Pacto 6, y cuando murió Franco, Dios lo tenga en la gloria, se vino para España, para Madrid. Y nos estábamos con mi mujer en Madrid, y nos enteramos que en el Reina Sofía, en el Museo de Reina Sofía, estaba el Picasso, el Guernica. Fuimos corriendo a verlo, y mágicamente no había nadie, porque recién había llegado, no se había enterado. Después me dijeron que ver el Guernica es tan complicado como ver la Capilla Sixtina. Cuando entras están todos los japoneses sacando fotos al techo, que ellos no te dejan ver nada, aunque esté en el techo. Pero esa tarde o mañana, ya no me acuerdo qué hora fue, cuando entramos, era impresionante porque era un gran salón, y atrás de todo, al fondo,
estaba esa maravilla que es el Guernica, donde claro, yo me eché a llorar como un loco. Yo soy bastante llorón, debo confesarlo, pero bueno, era un pedazo de historia increíble y bueno, lo que había significado, por qué lo había pintado Picasso, y lo que es la tragedia del pueblo, ¿no? De Guernica. Entonces, fuimos avanzando en el cuadro y advierto que al costado, a la izquierda y a la derecha, había un montón, ahí lo ves, la están poniendo así, había un montón de reproducciones, de dibujos. Claro, después de verle Ricardo, que claro, eran los bocetos que había hecho Picasso para conseguir eso que ahora estaba viendo yo. Eran, qué sé yo, más de 200, casi 300 bocetos más, donde él calculaba una cosa, y no, sí, él lo había dicho una vez, y sí, son 10% de inspiración y 90% de trabajo. Mirá, hay que estar, y estar, y estar, y estar. No es que se sentó y me agarró, y sí, podés ser Van Gogh, y que te salga así. Van Gogh en 10 años pintó no sé qué cantidad de cuadros, y es Van Gogh. Pero no todo el mundo es Van Gogh. Picasso era un genio, pero un genio de trabajo. Y entonces decidió hacer eso, pero trabajando. Entonces trabajaba sistemáticamente. Bueno, eso es lo que tenemos que conseguir. Lo que Flaubert conseguía en su literatura. Nosotros leemos diarios de Flaubert y vimos que se pasaba toda una noche buscando un objetivo, toda una noche. Y cuando lo encontraba, era feliz. Porque lo que, permítanme que les diga, yo no creo en aquellos escritores muy respetables, algunos de ellos, que dicen yo escribo y sufro cuando escribo y me desgarro y qué sé yo, y qué querés que te diga, salvo que seas masoquista, dedícate a otra cosa, porque a mí escribir me hace feliz, aunque esté escribiendo la tragedia más grande, se mueren todos los chicos, qué sé yo, escribiendo Sodoma y Gomorra, pero soy feliz haciéndolo. Entonces, cuando estoy escribiendo, estoy contento aunque escriba tragedias. No es casual que por lo general los grandes humoristas, escritores, dibujantes y demás, cuando los conoces personalmente, son tipos muy serios, bastante aburridos. El ejemplo más típico, porque lo conocí, lo traté y lo admiré y lo sigo admirando, es Quino. Ustedes saben quién es Quino. Bueno, Quino, que se llamaba Joaquín Lavado, el apellido le caía perfecto, era el creador de Mafalda y todas esas maravillas, todo ese humor irreverente y maravilloso. Pero cuando hablas con Quino, encontrás un tipo muy, muy tímido, de pocas palabras, de poco decir. Y dice, pero este señor es el mismo. Sí, es el mismo. Lo que pasa cuando está trabajando es otra cosa. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que si empiezan a trabajar una novela, deben tener, y esa es la pregunta que te hago, Rubén, ahora, porque ya estamos yéndonos, pero la pregunta que te hago, contanos un poco qué querés hacer con el capricho del control. Contanos brevemente cuál es tu idea de la novela. ¿Escuchó? Bueno, un poco, como usted bien lo decía, era así como de escribir o escribir cómo se comporta una mujer, pero siendo un hombre que lo escribe, pues. Bueno, hasta ahí no me has dicho otra cosa que
has decidido escribir una novela cuyo personaje principal o el que lleva la historia es una mujer contada por un hombre. No es ni, está bien, es una virtud. Yo no le pongo sexo al autor. Me he leído formidables novelas de una violencia tremenda, y resulta que después está escrita por una mujer, qué sé yo. Patricia Jaime no es lo que se dice una encantadora, más bien diabólica, es una mujer. Y he leído novelas escritas por hombres que son de una sutileza y con esto no quiero decir, por ahí ni siquiera gay o homosexual, nada de eso, sino digamos, normal, o un heterosexual más de todos los que hay, que había escrito esa novela, punto, donde el personaje es una mujer, y bueno, entonces, en este caso, estás corriendo un riesgo, tenés que empezar a pensar como una mujer. ¿Cómo piensa una mujer? ¿Qué sé yo cómo piensa? Cada mujer piensa a su manera. Pero, ¿cuál es la trama? ¿Qué está pasando? Porque hasta ahora tenemos que ella se levanta, tiene un marido, así, hijos, bla, 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 y por lo que sospecho, yo tengo todo el maldita computadora. Ya el próximo viernes tendremos todo esto solucionado y será más. Además, esto de alguna manera me alegra, porque podemos entrar por Zoom así, y yo tengo la computadora, como tengo todos los textos ya marcados y demás, y podemos trabajar más sencillamente. Así que dentro de todo estamos bien. Entonces, lo que yo te digo, Rubén, es, bueno, sí, pero ¿qué pasa con esta mujer? ¿Va a tener amantes? ¿Qué sé yo? ¿Su amiga Antonieta termina siendo su amante? O no sé, uno de sus hijos se muere, no sé, su marido decide ir a una fiesta gay, qué sé yo, algo que pase que rompa la rutina de esta gente. No digo que está mal, no digo de ninguna manera, estoy diciendo que hay que romper rutina. Recuerdo una novela que se llevó al cine, de Mario Benedetti, gran tipo, lo quise mucho a Mario, que se llama La Tregua, y es una historia que sucede en una oficina con gente del montón, no hay ningún genio ni nada que se le parezca, y es en última instancia un romance casi inesperado entre un señor mayor viudo, creo que era viudo, ¿sí? Y una jovencita que va a trabajar en esa oficina, y terminan siendo pareja, y después, a la inversa de lo que sería el orden natural, las mujeres, por alguna extraña razón, que ya sabrán, son más longevas que los hombres, pero en este caso, aparte de eso, él le llevaba algo así como 20 o 25 años a ella, así que por ley de vida, todo suponía que él se iba a morir antes que ella. Sin embargo, se muere ella, entonces ahí está el hecho trágico. Él te va contando, Benedetti, toda una historia cotidiana, van al cine, los prejuicios de aquellos años de los amigos, me está saliendo de un tipo grande, de las amigas, que pueden ser los hijos de él, creo que él tiene hijos, bueno, todo eso se derrumba cuando esta chica se muere. Como diría Borges en una milonga, es una costumbre que sabe tener la gente, morirse. Así que, en última instancia, no debería preocuparnos tanto si morirse
es una condición humana. Sí, pero la muerte siempre conlleva dolor, tristeza, en este caso separación, y bueno, y con eso Benedetti, cuando pensó la novela, yo no lo hablé con eso, pero les cuento que cuando pensó la novela, pensó, bueno, voy a poner a estos personajes principales en escena, ella y él, no me acuerdo cómo se llaman el nombre de los personajes, después personajes secundarios, amigos de ella, amigos de compañero de oficina, hechos que suceden, y todo esto va a desembocar en no un final hollywoodense que le dicen, no un final feliz, sino un final muy triste, la muerte de ella. Y además un final inesperado. ¿Ya? Bueno, eso pensó todo así y de esa manera fue y elaboró la novela. Esto no significa que cuando pienses una novela estás pensando cómo va. No, a diferencia de un cuento, la novela, ya lo dije también, es muy abierta todo, admite cualquier cosa, admite que la vayas alargando y alargando y alargando, ponga, saque. A veces se peca en no situarse en época. Cuando uno lee, por ejemplo, Guerra y Paz de León Tolstoy, en un momento de su novela, se ocupa de describirnos toda la batalla de Waterloo, donde Napoleón va a perder su mandato, la derrota de Napoleón. Tolstoy era un escritor genial y toda su descripción de la batalla de Waterloo está escrita por un escritor genial. Pero Tolstoy lo que estaba haciendo en ese momento era decirle a sus lectores contemporáneos cómo había sido la batalla de unos años antes, porque en 1800, desde el principio del siglo, es el Guerra y Paz, todavía no había la información que era, por supuesto, no había Google, Internet, nada, no había nada. Entonces tenías que contar cosas que pasaron hace 2 meses o 2 años o 20 o 15 años, informar al lector como era eso, porque un lector de, qué sé yo, de Guatemala que lee Guerra y Paz, en ese momento, cuando salió, poco tiempo después, la traducen, la mandan a Guatemala, se me ocurrió Guatemala con cualquier otro país del mundo, y entonces lee eso, y a lo mejor no está tan enterado de lo que es Waterloo, qué pasó en esa guerra, qué pasó. Entonces, eso es una necesidad que hoy desaparece, porque hoy no tenemos, si hoy nos sentamos a contar una historia de lo que pasó, qué sé yo, un hecho muy, vamos a utilizar un argentino que es mundial, que es el Che Guevara. Yo no voy a contar ahora cómo murió el Che y cómo. Si todo, yo con que diga que lo que pasó en Bolivia, en tal sitio, en Ligueria, qué sé yo, ya está. No hace falta que esté, salvo que esté contando la historia del Che. Pero Tolstoy no está contando la historia de Napoleón, está contando la historia de un príncipe ruso que tenía que ver con Napoleón y demás, pero nada más que eso. Entonces, eso que nos lleva a la hora de elegir, bueno, ir viendo qué piezas mover y qué poner sobre el tablero para, para que el lector no se sienta, digamos, ofendido. ¿Por qué me estás contando esto? Yo ya lo sé, no me lo cuentes. Contame lo que pasó con este señor, no el entorno donde estás contando, qué sé yo, pasó esto y aquello, y entonces después de la Segunda Guerra Mundial. Eso se hace mucho, es muy común
lo que se entiende por literatura de bestseller. O sea, son libros voluminosos donde la gente empieza a leerlos y tiene documentación. Le cuentan, yo leí, no me acuerdo cuál era el autor, pero uno de estos norteamericanos multimillonarios por los libros que vende, no por su calidad, y contaba que una novela sucedía, ponerle en Damasco, para un hombre, un sitio, entonces él con su equipo fue a Damasco para documentarse todo, ¿eh? Y entonces, claro, va ahí y parece una guía de turismo también, te aguanta todo como es Damasco, qué sé yo, como lo que come la gente, y el amable o la amable lectora o lector que lee esa novela, además de ser la historia, pues ser de amor trágica o no, tiene una idea de viaje, sabe cómo es Damasco, va aprendiendo cosas. No tiene nada que ver con la literatura. Cuando uno lee a Kafka, yo me di cuenta cómo era Praga. Es decir, cuando fui a Praga, quiero que se explique, cuando caminé por Praga, por las calles de Praga, qué sé yo, dije, ahora entiendo, Kafka es Praga. En ningún momento el gran Franz habla de Praga ni de sus calles, pero al leerlo, cuando vas a ese sitio, ese es el sitio, y sin que lo haya contado. Esto es muy importante porque de pronto, cuando estamos para la novela que vas a escribir o que estás escribiendo, Rubén, de pronto necesitas qué sé yo, que Natalia viaje a Europa para una a Sicilia, y entonces, bueno, por ahí tirás algunos datos de Sicilia para ubicar al lector, ¿te das cuenta? Pero nunca como agencia, como libro de viaje, porque como decimos, se te nota el pespunta, ¿no? Cuando yo me acuerdo un escritor que quise, admiré mucho, que era Manolo Vázquez Montalbán, que bueno, su Pepe Carvalho, su detective privado, sus novelas políticas y demás, siempre me gustaron. Y una de las tantas novelas que escribió con Pepe Carvalho sucedía en Buenos Aires. Y entonces a mí me dieron para que le haga la crítica. Y yo leí la novela y dije, mira, yo a Manolo lo quiero y no voy a hacer ninguna crítica, porque la novela esta es mala, porque tiene todos los lugares comunes de alguien que no conoce Buenos Aires, entonces pone tango, plapi, ¿te das cuenta? Entonces, no. Cuando me editaron Suceso Argentino, así se llama la novela en castellano, la del Tao Calimar en Francia, y me dijeron Suceso Argentino, no, acá en Francia no dice nada como título para vender. Entonces dice, sugerimos, son esas sugerencias que tomala o no te publico la novela, pero no importa, sugerimos que ponerle de título El tango del hombre de paja. Bueno, el personaje de mi novela es un hombre de paja, sí, es cierto. Ahora le dije, me parece bien, ahora, mirá que en la novela yo no pongo un solo tango, no hablo nunca de tango, y pasa en la Argentina. Entonces, esa cosa también hay que cuidarla mucho, para que no caer en los pintoresquismo, contar con nuestra lengua, y eso es lo importante, con nuestro acento, y cantando nuestras calles, pero no poniéndole marca. Yo me acuerdo hace algunos años, un chico
me dio a leer un texto, una novela, un cuento, no me acuerdo. Entonces dice, se reunían en el Café La Paz de Buenos Aires. Y dice, ¿cómo y? Poniendo el Café La Paz de Buenos Aires. La Paz de Buenos Aires era un café muy político, nos reuníamos los intelectuales, escritores, políticos, ¿sí? Sí, perfecto, me parece perfecto. Ahora, un mendocino, provincia de la Argentina, o un jujeño argentino, por no decir un boliviano, por no decir un francés, no tiene puta idea de lo que es el Café La Paz. Entonces estás dando una información que se limita a un barrio, porque tampoco tienen Buenos Aires muy grande, tampoco un tipo de Barracas al Sur no tiene idea lo que significa el Café La Paz. Entonces, eso también hay que tenerlo muy en cuenta. Es decir, escribir una novela requiere mucha paciencia, mucha prolijidad, mucho tesón y otro montón de cosas. Bueno, chicos, son las 9:15, yo tengo derecho a comer también. Bueno, ¿entendiste? Claro, ustedes están una hora menos, ¿no? Allá son 8:15, ustedes todavía están en el aperitivo, el Fernet, el Gancia, pero acá ya se empieza a comer. Escúchenme, chicos, Rubén y todo, no sé cuántos hay hoy, porque yo te veo a vos la del nombre extraño, ¿sí? Con nombre tenés, este nombre que tenés, Xianci. Podrían haberte, qué sé yo, Gloria, Mabel, Raquel, pero Xianci. Mirá Rubén, que tiene un nombre muy común, Rubén, Vicente, Xianci. Bueno, Xianci, veo a Xianci y Rubén y me veo a mí. ¿Pero hay más gente o somos nosotros tres? Y hay 3, 6, 9, 10, 11 personas conectadas con usted, 12. Bueno, y a mí lo que me gustaría, Xianci, es que en lo sucesivo, hoy usamos, en el buen sentido de la palabra, trabajamos con un texto de Rubén para ir teorizando. Obviamente, la literatura es un oficio muy individual, muy solitario, y que se hace de que algunos escriben en un café, yo no puedo escribir en un café, yo necesito estar solo en mi casa para escribir. Bueno, pero cada cual tiene su método, pero siempre en soledad. Pero una vez que el texto está en marcha, ya está en condiciones de ser leído y discutido, ya eso sí requiere, no te digo multitudes, pero gente que opine. A mí me gustaría que no sean tímidos los 11, 12 que andan por ahí y que pregunten, cuestionen, miren lo que está diciendo usted, parece una tontería, por lo que sea, para que se establezca un diálogo y yo no me convierto en una especie de maestro ciruela que tiene la verdad y esta es mi verdad y no la cambio, no. Yo creo tener algunas verdades, pero de pronto, a partir de un diálogo, esas verdades pueden modificarse y enriquecerse. ¿Me explico? Es decir, ¿qué quiero decir con esto? Que hoy trabajamos con Rubén. Rubén y el resto, pero Rubén, con tus textos ya viste una serie de cosas para ver y cambiar. Yo le pregunté a Rubén cuál era la idea de la novela, y Rubén, que de hablar tanto, de escribir tanto, ahí tuvo pocas palabras. Una mujer que eso es lo que le pasa todos los días. Listo, no, chao. Así no me convence, Rubén. Entonces, mira, es una mujer que es así, egoísta, o es muy generosa, o es amante, o es más fiel, la mujer más fiel que la Virgen María. No sé si era tan fiel la Virgen María, pero no importa. Pero bueno, toda esa historia la tiene que tener Rubén y la tiene que presentar en su novela, pero de paso
nos la cuenta. Y eso que le digo con Rubén, lo digo para los otros textos. Yo los he leído todos. Algunos me resultaron más interesantes o más apasionantes que otros, pero todos son válidos, todos son válidos. Y entonces, lo que yo necesito, que una vez que nos pongamos en marcha, digamos, el próximo viernes, si esta pantalla estará solucionado, haremos esto, Cianci, nos comunicamos por Zoom, por esta tablet, donde yo te veo a vos, me veo, a lo mejor es posible que se vean todas las caras, no sé, yo estas cosas no entiendo, pero, y mantengo ya con la pantalla esta, si la logro arreglar, o una nueva y me quedo sin dinero, y la compro, y ya puedo trabajar mirándolo a ustedes y mirando el texto y decir, mira, esto lo marqué acá y acá, y va a ser mucho más ágil, supongo. No sé, el próximo viernes buscaremos un texto, diré, mira, hoy vamos a trabajar con el texto de Francia Andrade, o Jesús Sánchez, o Valentina Marialis, el que salga ahí, y entonces ahí Valentina, vamos a asociar que Valentina nos va a contar qué quiere. ¿Vos sos Valentina? ¿Vos sos Valentina, la de anteojos? No. Sí, profesor, yo soy la que tiene lente. No te escucho. ¿Qué? Sí, profesor, yo soy Valentina, la de los lentes. Valentina, bueno, entonces hablamos con Michelle para todo, Michelle también lo vi. Hola, otra vez que no sé lo que le pasó a Michelle. Bueno, y entonces... Hola, profesor, ¿cómo está? ¿Cómo está? Se me cae internet, se me cae mucho el internet. La señal. Sí, vos sos vos sos Valentina. No, Michelle. Michelle es una muchacha que tiene anteojos, ¿así? Esa, entonces sos Michelle. Bueno, Michelle, vamos a preguntarte qué quieres escribir, qué estás escribiendo, por qué lo estás haciendo, y vamos a hablar de tu texto. Si venís el martes, ya tenés turno. Anótese, póngase que el próximo viernes, hablamos de Michelle. Y de Michelle, y si hay tiempo pero yo lo que quiero es que esto esté activo, que esté en movimiento. Por ejemplo, Rubén, a vos te digo, Rubén, con todo lo que hoy has recogido, pues ocupate de reescribir por lo menos esta primera página, en base a lo que... Porque yo les conté, cuando a mí Abelardo me dijo que encuentren una mierda, pero hay un buen cuentista, yo puse mi mejor cara de circunstancia de 21 años que tenía, y dije, bien, perfecto, y a partir de ahí me dediqué a corregir ese cuento hasta el cansancio. Creo que nunca corregí un texto tanto como eso. Y como 6 meses después, no sé, un tiempo después, 6 meses lo acabo de inventar, un tiempo después, aparecí y dije, le hice algunas correcciones al cuento, a ver qué les parece, y lo leí. Bueno, sí, se terminó publicando, se publicó en el Escarabajo inmediatamente. Así que, bueno, no le doy más lata, veré qué pasa con esta pantalla, y nos vemos el viernes que viene, ¿sí? A las 7, ¿sí? Bueno, perdónenme, el viernes pasado se armó un despelote de incomunicación. Lo único que sé, que en un momento entré en Zoom y estaba solo, más solo que la una, ahí solitario. No me eché a llorar, pero estaba casi en punto de... Bueno, los besos y los abrazos, ¿sí? Bueno, cariños, nos vemos. Hasta luego. Viernes que viene.